Perfecto, entonces clarísimo el escenario, lo tiene muy complejo Cataluña, pero sigue la crisis, las manifestaciones. Muchas gracias, Peter, y ahí quedamos muy pendientes a lo que vaya a suceder. Muy bien, vamos a tomar contacto con Gino Costa, porque ustedes saben que se acaba el mes y uno dice, al fin se acabó el mes, porque uno dice el sueldo. El sueldo se nos acaba tan temprano. Generalmente uno comienza el mes, los primeros días, uno está un poquito relajado, tranquilo, haciendo los gastos pertinentes, pero el día 10, día 15, y el sueldo se acaba. A mí ya se me acabó, que nos pagaran cada 15 días. Qué buena pregunta. Puede ser una buena opción, ¿eh? Como para ordenarse un poquito. O sea, en otros países eso. Hay gente que pide quincena también. También. Sí, también se Ahora, hace. yo creo que es la misma historia, pero dividida en dos. Yo también creo lo mismo. El 10 y el 20 estamos pasando lo pésimo. Son 2 capítulos. Es lo Carola, mismo. hazle esa 2 pregunta. veces. Ajustes cuotas. Hazle esa pregunta precisamente a nuestro periodista económico Andrés Vial, que está con nosotros. Don Andrés, Andrés, Vidal, ¿cómo está usted? A ver, si pagamos cada 15, cada mes, yo creo que como dicen el día 12, día 10 ya vamos a estar acomodados. Ya, Vamos a sufrir 2 veces al mes. tú dices que es lo mismo. Sería un autoengaño, Al final básicamente. es un autoengaño, la gente va a tener que recurrir a lo mismo. O sea, el tema es, hoy día es día 30. Sí. Para mucha gente el mes de octubre te aseguro que tuvo 70 días. Sí, claro. Está acogotado hasta el final, Está claro. agotado desde el día 12. Sí. Entonces, eso vamos a tratar de dilucidar, tratar de entregar algunos tips, aunque Eso. con el nivel de sueldos que hay en Chile es difícil, Medio difícil. es quizás hasta poco honesto entregar algunos elementos que puedan servir. A ver, el sueldo promedio en Chile, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 517.000 pesos sueldo promedio. Promedio, sí. Pero es distinto, la gente va a entender la casa al sueldo medio. El sueldo promedio, si tengo 10 personas, sumo los 10 sueldos, divido por 10. Ese es el Claro. sueldo promedio. Ahí está. El sueldo medio es que yo tengo esas 10 personas y agarro el de la mitad, al 5. ¿Cuánto gana? Claro. No hago ni un promedio. Y ahí está el problema de Chile. Porque el sueldo medio en Chile son 350.000 pesos. O sea, más de la mitad de los chilenos gana igual o menos de 350.000 pesos. Yo trataré de responderle cómo se vive con 350.000 pesos y cómo se llega al día 30, 31 de cada mes ganando 350.000 pesos. Sobre todo en Santiago. Es complejo. En Santiago y otras ciudades que incluso son más caras que Santiago. El norte, sí. ¿350 disponible o esto es lo que la persona recibe de manera líquida? 350.000 pesos líquidos. Perfecto. Entonces el tema es, también lo hemos visto en Noticiero con la Carola, hay algunos productos, sobre todo de consumo masivo en Chile, que han subido prácticamente un 50% en los últimos 4 años en precios. Vivir en Chile está muy caro. Los últimos 4 años en Chile, el costo de la vida en general ha subido un 15%. Andrés, queremos que nos ayude justamente a ordenarnos para poder llegar, ojalá, bien a fin de mes. Estaremos con un economista en la calle, con Gino Costa, con la gente, con nuestro público, preguntándole cómo lo hace para llegar a fin de mes, cómo optimizar el sueldo. Vamos a la nota y ya estamos con más. Adelante. Las compras del supermercado o de los medicamentos, el pagar las cuentas de gas, de luz, de agua y, cómo no, las mensualidades de los colegios, se puede volver en realidad un verdadero dolor de cabeza. Y es que para la mayoría de los chilenos, llegar a fin de mes con un bolsillo contundente es todo un desafío. Muchas veces realizamos gastos que no son necesarios o que simplemente son de hormiga, porque no nos damos cuenta realmente o no dimensionamos cuánto dinero podemos derrochar al adquirir un café, un sándwich o esa bebida que la encontramos a medio camino. Claro, porque al realizar este acto de manera sistemática, esto comienza a ser una merma dentro de nuestros ingresos familiares. Pero si consideramos todos estos factores, ¿hasta qué fecha nos alcanza nuestro sueldo? Uy, depende. Ahora no tengo ni uno. No alcanza a llegar a fin de mes. Un par de días nomás solamente. Hasta fin de mes, así de a poquito, de a poquito. Pero bueno, no se programan. Trata de programarse para que te alcance hasta fin de mes. Para 20 días. Más no alcanza la plata. Que mi sueldo es bajo. Un sueldo que probablemente es bajo no solo para él, sino que para varios. Porque más del 50% de los chilenos que hoy trabajan alrededor de 45 horas semanales reciben igual o menos de 350.000 pesos al mes.
por el nivel de remuneraciones. Yo digo que los chilenos llegamos muy alcanzaditos o incluso llegamos con un déficit de nuestro ingreso familiar. Y eso a qué obliga a que las familias tengan que hacer uso de líneas de crédito, lo que disponen cuenta corriente y una línea de crédito, o hacen uso de las cuentas de las tarjetas de crédito y hacen uso de ese crédito. Un sueldo que simplemente no alcanza para darse ciertos lujos, sino que para costear lo básico. ¿Usted en qué gasta su sueldo? En mi hija y en mi nieta, porque yo la solvento, así que por ahí se va casi más de la mitad de mi sueldo para allá. Gastos así fijos de todos los meses son las locomociones. Comida no, en mi casa, en mi animal, en verdad. La mayor parte de mi sueldo se me va en mi animal. Bueno, yo pago arriendo y lo otro es para divertirme. Para sobrevivir, para los servicios básicos, pero también para divertirse. En todo ello gastamos nuestro sueldo. Pero según los expertos, ¿en qué ocupamos o invertimos nuestro dinero? Más o menos una familia hoy día destina en torno a un 25, un 30% al gasto de el dividendo, el arriendo. Después tú destinas más o menos en torno a un 20% a el pago de deudas de consumo. Y después tú tienes todo el resto de la remuneración que se destina al pago de alimentación, transporte y educación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el sueldo promedio de los chilenos es de 517.000 pesos. Dinero que se escapa rápidamente de nuestras manos, sobre todo cuando se debe mantener a una familia y son pocos los jefes de hogar. Y es que en los gastos que realizamos a diario tenemos que considerar cuáles son los que van variando y también cuáles son los fijos. Estos últimos corresponden a los gastos permanentes, esos que tenemos que hacer todos los meses aunque no queramos. Las cuentas de luz, de gas, de agua, las compras del supermercado y todo aquello que hacemos reiteradamente. Pero también están esos gastos que son variables, esos que se dan de forma más esporádica o en ciertos eventos, ya sea Navidad o cuando se paga la matrícula en el colegio. Pero si nos cuestionamos cómo están las cosas hoy en día, los salarios son estrechos para el costo de vida que existe en nuestro país. Pero Chile, ¿es realmente una nación cara? En el concierto latinoamericano, sí, yo diría que sí. Los países se encarecen y se fortalece su moneda y se hace más cara, ¿no es cierto?, en relación al desempeño económico. Si tú te fijas, hoy día en Chile vienen muchos inmigrantes a trabajar porque ven oportunidades, pero eso también hace de que el costo de la vida para nosotros sea mucho más alto. Un país que al parecer está cada día más caro, por lo que debemos trabajar un poco más. Un ejemplo concreto es que en Chile dedicamos 1.988 horas anuales al trabajo, casi 200 más que el promedio de países que pertenecen a la OCDE. Y si de dinero se trata, si en Suiza obtienen casi 19.000 pesos por hora de trabajo y en Brasil casi 12.000, en nuestro país existe una diferencia notoria, porque por cada hora de trabajo obtenemos en promedio 4.300 pesos. Un sueldo que es bajo y que se combina con un ingrediente que pocos reconocemos, la impulsividad. ¿Es el chileno una persona consumista? De cierta forma sí. ¿Y tú en qué logras graficar ese afán de consumo que tienen los chilenos? En muchos casos las decisiones de compra son más bien impulsivas. Muchas veces la gente compra porque hay oferta. Y muchas veces uno toma la decisión de compra por la oportunidad de la oferta y no hace realmente la evaluación si es que el producto o servicio que te están ofreciendo como en oferta realmente lo necesita. A veces solemos tomar decisiones rápidas, que no siempre son las mejores, y solo nos hacen apretarnos más el cinturón. Además, a menudo el sueldo que recibimos no nos alcanza para ahorrar unas loquitas. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el 40% de los endeudados en Chile tiene ingresos mensuales menores a los 500.000, mientras que la deuda representativa de los chilenos alcanza el 1.600.000. Sin duda nos caracterizamos por querer tenerlo todo y en varias oportunidades solo aprovechamos las ofertas y así nuestro dinero se va rápidamente. Pero, ¿cómo podemos optimizar nuestro sueldo? ¿Cómo podemos aprovechar cada peso que nos pagan por nuestro trabajo?
¿Nos conviene adquirir créditos de consumo? Hoy en el Muy Buenos Días se lo contamos, porque usted y yo sabemos que los días se hacen mucho más complejos y eternos cuando uno no tiene dinero. No tengo platita. Ay, ay, ay. No tengo platita, pero Andrés Estamos a ya 30. lo va a ayudar a optimizar su sueldo, Bitoco, y el de todos los Por chilenos. favor. Pero el gran problema, Andrés, es que no llegamos a fin de mes por los bajos sueldos de los chilenos en promedio. O sea, lo conversamos al principio, cuando tú tienes que más de la mitad de la población gana 350 lucas o menos, es realmente una odisea llegar a fin de mes, una odisea llegar a la mitad del mes y sin endeudarse. Y aquí también hay que desatanizar lo que es el crédito. O sea, pedir crédito no es sinónimo de que estoy sobreendeudado, no, es bien normal pedir un crédito. O sea, la mayoría de la gente lo pide, sea de consumo, sea un avance en efectivo. El tema es, ¿puedo pagar ese crédito? ¿Cuán ordenado debo ser para pagar ese crédito? ¿En qué gastamos el sueldo de los chilenos? Es que depende del estrato social. Tú te vas a los estratos más bajos, cuando hablamos del tema del alza al costo de la vida, la mayoría la mayor parte que se gasta sobre todo en alimentación. Es ahí donde la gente no debe endeudarse, en alimentos. Tú debes endeudarte para algo, entre comillas, importante. Por ejemplo, si voy a renovar el refrigerador, el microondas, o por ejemplo, me pilló la matrícula del hijo para el colegio, lo que sea, pero algo importante. En gasto corriente, como se denomina, del mes a mes, el gasto que tengo siempre, la cuenta de la luz, alimentos, la cuenta del gas, en eso, por favor, Andrés, ojalá la gente no se endeude. Hay gente que echa hasta benzina también con las tarjetas de crédito a veces en la semana. O sea, hay gente que hace de todo con la tarjeta de crédito. Eso podemos hacer Y literatura. vamos endeudando 20 luquitas, 30 luquitas. Eso tampoco es correcto, ¿no, Andrés? Tampoco es bueno, porque eso es lo que uno denomina un poco el gasto corriente, el gasto del día a día. O sea, pagar, si uno tiene la suerte de tener tarjeta de crédito, porque uno de cada 3 chilenos tiene cuenta corriente, tiene tarjeta de crédito, todos los instrumentos que para mucha gente es normal, no es normal. Si uno paga, por ejemplo, con tarjeta de crédito la benzina u otras cosas, está bien, eso permite a mucha gente ordenarse, llevar una cuenta un poco más acabada. Ya hablando de ordenarse, está claro que los sueldos son bajos, sí, pero también afecta la idiosincrasia del chileno, que uno no hace un presupuesto. Eso es importante. Es real, ¿no? Sí, cerca, a ver, según encuestas de la Super de Banco, el 80% de los chilenos hace presupuesto. El tema es cuánto lo cumplen, cuántos lo siguen. Pero ¿Cuántos el lo 80% hace un presupuesto hace al un mes. presupuesto, pero el tema es, si tú haces el presupuesto, planificarlo es llevarlo a cabo. Y ahí está el problema, porque muchas veces el chileno hace el presupuesto, pero surge el gasto A, B, C, por ejemplo, una urgencia, por ejemplo, quiero renovar el televisor, y ahí está un poco el desorden. Estamos viendo una gráfica, a ver, el 90% del chileno no realiza un presupuesto económico, o sea, lo realiza pero no lo cumple, Eso que al es, final claro. queda en nada. Ese es el tema. Bueno, queremos ir a los pasos para optimizar el sueldo, que nos lo digas, Andrés, pero también estamos con Gino Costa, quien está acompañado y muy bien acompañado también. Así es, Mari, en pleno centro de Santiago estamos con el analista económico de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, y respondiendo las preguntas de todos ustedes, porque a muchos nos pasa que el sueldo se nos va, incluso los primeros días del mes. Estamos con Bernardita, venga para acá, que usted se nos acercó de inmediato justamente para responder estas dudas. Es una pregunta difícil, pero a muchos nos ocurre. ¿Cuándo se queda sin plata? ¿En qué día del mes? Oye, mira, intentando con mucho esfuerzo, seguramente antes del 10. Antes del 10. Exacto. ¿Y qué hace después? Dibujo, po. Invento qué hacer. ¿Ya? Se busca un pololito para tratar de hacer alguna pega. No, ya, mira, las pololitas a esta altura sirven para sacar que para dar. Entonces perder mi tiempo no me sirve. Crédito. Pero intento, por ejemplo, yo organizo mis cuentas, ya de tal manera que, por ejemplo, intento apagar luces, ocupo la lavadora 2 veces en la semana, intento planchar una pura vez para ir disminuyendo los gastos básicos. Usted me dijo que había ido al supermercado, si no me equivoco, y ahí utilizó algo que no utilizaba. ¿Qué pasó? Primera vez desde que tengo hartos años, por primera vez que compro, porque me vi en la necesidad de comprar mercadería para la casa, para comer, con la cuenta, con la tarjeta de crédito, con la Visa. Y me doy cuenta que no se puede. Porque hay, primero tenés que pagar la mantención, la diferencia del sencillo, de aquí y de allá, y finalmente ellos te llevan 5 o 6 lucas del mes. Bernardita, quedémonos atentos a lo que nos dice Alejandro. Tenemos acá algunos tips que tú has puesto. ¿Qué debemos hacer? Porque antes del 10 se queda sin plata. Tal como lo planteaba Andrés, lo difícil que es también trabajar dentro del sistema de la familia. La verdad que, como el caso de Bernardita, le pasa a la gran mayoría de las dueñas de casa en Chile, que son las que principalmente más rican la economía. Lo primero es hacer un presupuesto, tratar de identificar en diferentes porcentajes en qué gasto el dinero yo, ¿no es cierto?, mensualmente. Como decía Andrés muy bien al principio de la nota, el porcentaje que yo destino mi ingreso para efectivamente pagar mis deudas.
De hecho, deberíamos tener que un 20 a un 25% del presupuesto nosotros lo deberíamos destinar a pagar deudas de corto, como decía Bernardita, a pagar la tarjeta de crédito, a pagar, ¿no es cierto?, la compra de ese nuevo microondas o ese nuevo automóvil que de alguna manera me puede complicar. Y el resto tengo que tratar de estandarizarlo. Tenemos que entender que, al igual que una empresa, los ingresos familiares son toda la plata que entre a la casa a través de los trabajadores. Y esos ingresos tienen que ser al menos, ¿no es cierto?, superiores a lo que estamos gastando. Alejandro, vámonos a la realidad de Bernardita, que va a llegar al 10 y ya no tiene plata. ¿Qué hacemos? Porque hay algunos que finalmente no pueden obtener otro trabajo para tener mayores ingresos y piden un crédito, el avance en efectivo, utiliza la línea de sobregiro. ¿Cuál de esos métodos podría ser el ideal? A ver, lo ideal sería tratar de tomar un crédito de consumo. El crédito de consumo es de alguna manera el más lejano y el más difícil de obtener. Lo primero, el llamado es a desconfiar al crédito rápido, ese crédito preaprobado, ese avance en efectivo, porque de alguna manera lo que hace la institución financiera dice, yo corro un riesgo por prestarle dinero a esa persona más rápida. Entonces, de alguna manera, el famoso CAE, el costo anual equivalente al crédito, si nos damos cuenta, por lo general, es sobre un 20%. Para que la gente sepa, el famoso CAE, costo anual equivalente, mientras más bajo, es mejor. ¿Ya? De alguna manera, este CAE dice que si me pillo con un CAE de un 15%, es mejor que un CAE de un 30%. Significa que el banco, ¿no es cierto?, me está cobrando un 30% por pagar ese crédito, mientras que un 15% es más barato. La gente cree que contrariamente es como un porcentaje de descuento. No, en ese caso, señora, mientras más bajo sea el CAE, como consecuencia tenemos un crédito más barato. ¿Y el crédito lo pido para tapar lo que me queda de mes o para todo el año? Lo ideal sería pedir un monte que me permita ordenarme. De alguna manera, el avance en efectivo, el uso de la línea de crédito, el pago rotativo de la tarjeta de crédito son lejos las formas más fáciles y más caras de endeudarnos. Alejandro, muy buenos esos consejos que tienes tú ahí con Gino. También estamos con Andrés para que imponemos, porque tú tienes también pasos para optimizar el sueldo. Exactamente, porque la gente también tiene que dar cuenta que en el presupuesto, en el gasto del día a día, ahí lo comentamos un poquito antes, lo dejamos un poquito asomado, de que hay gasto que es ordinario de todos los meses y hay gastos que son un poquito extraordinarios, podríamos decir, lo que se llama un poco en economía el costo fijo y el costo variable. ¿Cuál es el costo fijo? El costo fijo es lo que yo gasto todos los meses. Luz, agua, gas, comida, alimentación, son cosas que no pueden faltar y están presentes todos los meses. El gasto fijo. Y eso es lo primero del presupuesto, el costo fijo. ¿Cuánto yo gasto sí o sí todos los meses? Por ejemplo, yo gano, a ver, mi hogar, si yo, está la mujer, el marido y un hijo, por ejemplo, que ayude, si puedo juntar 700.000 pesos, el costo fijo, a ver, pueden ser, por ejemplo, 350.000. Parto de ahí. De ahí viene el costo variable, uno puede decir. Hay costos que están algunos meses del año. Por ejemplo, un cumpleaños, por ejemplo, marzo con el tema de gastos, Navidad. Que más estacional, que siempre están presentes, pero depende del gasto, depende del monto, depende de la fecha. Entonces todo eso se tiene que sumar. Y en lo ideal, ojalá, ahí lo estamos viendo en la gráfica, los gastos variables y los gastos fijos. Y en lo ideal, ojalá, dejar un pequeño porcentaje para imprevistos. En el caso de... En el caso de... Es bueno porque yo conozco mucha gente, sobre todo mujeres mayores, que juntan todas las boletas del mes y al final hacen una gran suma y se dan cuenta en qué gastaron y en qué no debieron haber gastado. O sea, yo por lo menos, uno habla por lo que hace uno. Yo reviso, por ejemplo, todo fin de mes el tema, si uno tiene la tarjeta de crédito, ver en qué gastó y qué cosas puede sacar un poco para el lado, qué cosas no son necesarias mes a mes, y ahí uno se va ordenando y se va conociendo al final también, como dices tú. Andrés, en ese sentido, los imprevistos, ¿con qué deberían solventarse? Porque uno dice, sí, sabe que y además no tome el primer crédito que le ofrecen, trate de buscar alternativas, pero cuando tienes un imprevisto tienes que poder costearlo ya. Justamente, lo que tú dices, según cifras de la Super de Banco, el 40% de la gente ni siquiera cotiza ni compara un crédito porque lo necesita ya para un crédito. Si usted le pregunta a una persona hoy día, ¿puede costear hoy día porque tiene un imprevisto? Más de la mitad de salud, que no. Por ejemplo, un tema de salud. Por eso hay que tratar en lo posible de ahorrar. Si no puede ahorrar, pedir un crédito, no hay que demonizar el crédito. El tema es, ¿qué tipo de crédito pido? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que decíamos antes, por lo menos cotizar en 3 partes. Pegarse una vuelta cortita, si cotizar en 3 partes uno no sabe demorar un mes. Uno tiene que ir a 3 bancos, 3 instituciones distintas y cotizar y ver la mejor alternativa. Lo decía Alejandro Ursúa, el tema del CAE. A mí me pueden decir, esta es la mejor tasa.
pero al final no solamente es la tasa, son algunos seguros, otros cobros que terminan todo en ese numerito que es el CAE, y en ese hay que fijarse. Andrés, uno se puede meter a la página web de los bancos y hacer simulación de crédito de Exacto. manera rápida y queda más o menos claro en cuánto estaría pagando Buen dato mensualmente. ese también. Bueno, Alejandro, ¿es posible tener una deuda responsable? Porque el concepto suena precioso, deuda responsable, pero en el día a día, ¿de verdad es factible? Sí, Cristian, de alguna manera, como muy bien lo decía Andrés, no hay que demonizar, ¿no es cierto?, el crédito. El crédito, de hecho, la gran mayoría del chileno podemos, por ejemplo, tener el sueño de nuestra casa propia pagando crédito hipotecario, que de alguna manera la forma de hacer. Por lo importante esto es racionalizar el consumo, vale decir, tratar, como decía, muy bien decía Andrés y como muy bien se decía en estudio, tratar de racionalizar y tratar de llevar en cuenta en qué gasto el dinero. Claro. De alguna manera, como decía John Lennon, ¿no es cierto?, la vida es lo que nos pasa mientras tratamos de organizarla. Siempre hay gente que dice, bueno, pero yo con esto voy a hacer un pololito y con ese pololo, con ese trabajo adicional voy a pagar la cuota que me estoy comprometiendo en un nuevo televisor, pero resulta que hay enfermedades o hay otras eventualidades que a la larga también van complejizando nuestro presupuesto. Y ahí está la complejidad de este tema. Alejandro, tenemos otra pregunta acá. Adriana, muy buenos días, se nos acerca. Tú tienes una pregunta para Alejandro porque nos comentabas que al primer día tú pagas las cuentas y estamos, se te fue el sueldo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, lo que pasa es que yo represento igual a mucha gente de este país que trabajamos y somos microempresarios y nosotros empezamos de sueldo cero, o sea, no tenemos entrada de ningún lado y cuando empieza, o sea, un mes puede haber el mercado, si está muy lento, no tenemos mucho ingreso, o sea, a veces alcanzamos a cubrir solamente los gastos básicos que son el arriendo, luz, agua y eso. ¿Qué manera podemos hacer para poder que el dinero nos dure o qué forma podemos hacer para... Que cunda la plata para todo el mes. Finalmente, Adriana, quedémonos atentos aquí a la respuesta de Alejandro. Bueno, muy bien como decía Adriana, tenemos que entender, y también lo planteaba Andrés, tenemos, ¿no es cierto?, estos gastos variables. Estos gastos variables tienen esta complejidad que, de alguna manera, tenemos meses durante el año que sin lugar a dudas son más caros que otros. Claro. Marzo, septiembre, diciembre con, ¿no es cierto?, con Navidad, ¿no es cierto?, las vacaciones, y de alguna manera nos damos cuenta que tenemos algunos meses que también son un poco más holgados, que nos permiten no estar tan apretados. Esos meses yo de alguna manera debería tratar de previsionar, tratar de guardar un poco de plata, teniendo en cuenta que van a venir esos meses que son más caros. Lo tenemos súper claro. La realidad hoy día de los chilenos es que tenemos un sueldo promedio muy bajo y nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Pero de alguna manera tenemos que ser nosotros mismos, somos los primeros llamados a defender nuestro presupuesto. Y eso pasa principalmente por racionalizar ese consumo. De verdad preguntarme, por ejemplo, un buen consejo es, durante el día yo ocupo aproximadamente 20.000 pesos. Tratar de pagarlo en efectivo, porque de alguna manera lo que yo pago, cuando yo paso una tarjeta, si estoy pagando 1.000 o estoy pagando 200.000 pesos, la verdad que el ejercicio es el mismo. O sea, los que por tienen ende, la tarjeta, recomendación es efectivo, traten de no ocuparla porque es un riesgo. Ese es el mensaje. Exacto, tratar de pagar en efectivo, que de alguna manera yo creo que a todos nos ha pasado. Dice, ¿en qué minutos si saqué 20.000 pesos del cajero, en qué minutos me queda lucas? No, se me perdió. No, y uno de verdad que empieza a racionalizarse. Uy, de verdad, se me fue rápido. Y ahí está la complejidad de entender este desafío. Perfecto. Tratar de racionalizar el consumo, y en ese caso el consumo, en la medida que somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que es nuestro mejor aliado. Eso, muchas gracias por los consejos, Alejandro y Gino también, y como siempre Andrés Vial, tan bueno también y clarísimo. Gracias, Marigoy. Nos tiene más holgado, Andrés. Nos vemos más ratito, Andrés. Nos vemos más ratito. Quiero plantearles un tema que estamos constantemente o cada cierto tiempo trayendo sobre la mesa nuevamente, pero se nos olvida. Y quiero que, como decíamos